Muy bien. Platiquemos un poco en esta edición referente al código, que, bueno, vamos a estar platicando sobre un breve resumen básicamente de lo que es el documento ASTM A123, que es básicamente una norma de galvanizado, de este proceso por inmersión que es tan común en la industria. Y bueno, hay que tomar en cuenta que es un documento de ASTM el cual está vigente, de alguna manera ya tiene bastantes años. Es un documento bastante compacto. En resumen, me parece que son 6, 7 páginas más o menos, es bastante digerible y yo estoy seguro que si lo analizamos nos va a servir bastante para poder entender cuáles son los conceptos que están detrás de estas buenas prácticas para las pruebas o para la inspección y para en general el proceso de galvanizado. Toma en cuenta que, bueno, es una carátula muy vieja, de hecho la que estamos ahí viendo en la pantalla, pero este documento es estándar 123, A123 o A123M por el tema métrico de STM. Nos va a estar especificando los requisitos para el recubrimiento de zinc, en este caso bajo el proceso de galvanizado por inmersión en caliente, en productos de hierro o productos de acero. Desde ahí ya tenemos como su enfoque inicial, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Lo que va a hacer es que aquí lo que se busca es que esté proporcionando una protección contra la corrosión. Este documento es ampliamente utilizado para la industria, principalmente para todo el tema de estar garantizando la calidad y obviamente el tema de la durabilidad de los recubrimientos aplicados, en este caso el galvanizado. Ahora tenemos bastantes puntos ahí a tomar en cuenta, que es lo que te va enlistando el documento en este caso. Por ejemplo, el tema del alcance. El tema del alcance, yo les puedo platicar dos puntos iniciales que son esenciales básicamente para el tema de la aplicación de este documento, como es que se aplica a productos fabricados con acero y con hierro, obviamente, como por ejemplo estructuras, estamos hablando de vigas, tuberías, algo de placas o chapas, como les dicen en algunos lugares, algunas piezas de fundición también pudiera aplicar y en general ensambles. Y otro punto importante que podemos notar dentro del alcance es que excluye recubrimientos continuos como chapas galvanizadas, que eso lo toma como aparte prácticamente. Estas láminas galvanizadas que van en recubrimiento continuo. Y eso te dice, ¿sabes qué? Eso lo va a cubrir otro documento, otra norma, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, dentro del tema del propósito, tenemos igual un par de puntos que yo considero bien esenciales, que es principalmente lo que busca este documento es que podamos garantizar que el recubrimiento de zinc que vamos a aplicar cumpla con los estándares específicos, principalmente de 3 puntos. Primeramente, espesor. Segundo punto, uniformidad. Y tercer punto, adherencia. Otra vez, espesor, uniformidad y adherencia. Es lo que buscamos en este caso. Y otro punto a destacar en este caso es que lo que buscamos es proteger el acero contra la corrosión en una amplia variedad de entornos. Recuerda que el acero galvanizado lo vamos a estar utilizando en N cantidad de lugares, en N cantidad de espacios, para distintos proyectos, distintos procesos, y aquí lo que se busca obviamente es que, vamos a adelantarlo un poquito, es que tengamos precisamente este proceso de protección contra la corrosión, en el cual nosotros estemos protegiendo el material contra el electrolito, pero a su vez también estamos brindando una protección catódica. Entonces es lo que vamos a estar tratando de tener aquí. Ahora, digamos, el tercer punto fundamental que nos marca este documento es el proceso de galvanización. Primeramente nos va a decir que las piezas las vamos a sumergir en zinc fundido, zinc por ahí de los 450 grados Celsius, un poco más, ¿sí? Y nos va a hacer un punto álgido, un punto de observación, y es que el zinc o el baño en el que vamos a encontrar el zinc debe ser al menos de un mínimo de 98% de pureza. O sea, mínimo 98% de zinc puro. ¿Qué pasa? En algunos lugares, algunas talleres, algunas plantas que se dedican a la galvanización, bueno, pues a lo mejor le bajan un poco esa cantidad. Eventualmente hay maneras para poder medir la pureza del zinc, ¿sí? Pero 98% puro mínimo. Y obviamente nos va a estar listando también pasos que ya son de todos conocidos, como el paso previo al desengrase, el tema del decapado, el flujo para preparar la superficie, etc. Vamos al cuarto punto, que es las especificaciones como tal del recubrimiento. 2 puntos fundamentales dentro del proceso de galvanización son el espesor del recubrimiento
y el peso del recubrimiento. Y ASTM A123 lo tiene bastante claro. Primeramente, refiriéndonos al espesor del recubrimiento, hay que tomarlo en cuenta que te da un par de opciones para hacer las mediciones. No está cerrado. Como ASTM está considerando tanto el esquema de medición imperial como el esquema de medición del Sistema Internacional de Unidades y Medidas, el SI, bueno, pues tenemos ambas opciones. Por eso le agregan la M al inicio. Viste que decía ASTM A123, bueno, aquí no se ve, diagonal A123M, ¿no? Es precisamente por eso, por el tema métrico. Entonces tienes que, en cuanto al espesor de recubrimiento, dos opciones para poder hacer la medición. Tanto hacer la medición en micrómetros o hacer la medición en milésimas de pulgada, o mils, como se llaman. Y obviamente varía según el espesor y varía también en base al tipo de material base y varía mucho también con la especificación con la que estés trabajando. Sabemos que en ocasiones queremos trabajar con, por ejemplo, algún estándar de algún cliente de Estados Unidos, y generalmente todo el documento va relacionado con milésimas de pulgada, o estamos trabajando con algún sistema de ISO o alguna especificación nacional, y todo va en micrómetros. ¿Sí? Otro punto es el tema del peso del recubrimiento. Generalmente lo van a estar midiendo en gramos por metro cuadrado o en onzas por pie cuadrado. Va a depender de qué, del esquema de medición con el que estés trabajando y mucho de la especificación con la que estés basando. Otro punto también importante es que se establece un espesor mínimo, ¿sí? Y este espesor mínimo va a depender del tipo de producto. Por decir algo, 85 micrómetros para acero estructural grueso, ¿sí? Esto también va referenciado mucho a lo mejor a una tabla o a lo mejor a alguna especificación por parte del cliente o por parte del dueño del proyecto. Ahora, tenemos ciertos requisitos de inspección, que yo creo que es como de los puntos que más nos interesan, sobre todo los que estamos relacionados con el control o el aseguramiento de calidad, es, ¿qué le voy a checar? ¿No? A ver, vamos a ver qué le vamos a revisar a este punto, a este proceso de galvanizado, al menos en base a ASTM A123, y es que ASTM A123 te plantea algunos métodos de prueba. Por ejemplo, te especifica cómo medir el espesor del recubrimiento, y esto lo puedes hacer mediante algunos medidores de efecto magnético, destructivos, con cortes microscópicos o algún otro medidor un poco más actual, a lo mejor utilizando corrientes de Foucault o corrientes EDI. También, como la gran mayoría de documentos de ASTM que hacen referencia a algún proceso de control o aseguramiento de la calidad, principalmente el control, nos va a hablar sobre la inspección visual, que es fundamental para cualquier proceso de inspección de recubrimientos y es crítico en el tema de un proceso de inspección por galvanizado. Aquí la inspección visual, de los puntos más importantes que nos hace referencia este documento es: el recubrimiento debe ser uniforme, debe ser continuo y debe estar libre de defectos. ¿Cuáles defectos? Hay bastantes. Por ejemplo, ampollas. Aquí yo les preparé algunas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos algunas ampollas, ¿sí? Puedes encontrar también algunas fisuras, algunas grietas, algunos depósitos de zinc, donde el zinc de repente se concentró mucho. Esto pasa mucho, por ejemplo, a la hora de meter una pieza a la inmersión, sacarla y no purgarla correctamente, es el pouring que le llaman, o algunas zonas, por el contrario, que no tengan zinc o que no tengan suficiente material que haya sido adherido. Entonces tenemos esas cuatro condiciones, tanto las ampollas, fisuras, depósitos duros de zinc o zonas con material faltante. Tenemos algunas definiciones, y esto es una especie como de paréntesis que nos marca este documento dentro del tema de la inspección, que son definiciones de defectos aceptables, o sea, de alguna manera como que nos tiende a marcar una especie de criterio. Por ejemplo, áreas pequeñas por el tema del manejo, que por el tema del acceso, que por el tema de la geometría de la pieza, no hayan sido cubiertos por zinc. ¿Qué es lo que te dice el documento? Y sí te hace bastante hincapié. ¿Son aceptables? Sí. Si no comprometen la protección general. ¿Ok? Y este documento te manda a otro documento que ya tendremos oportunidad de analizar más adelante, que es el ASTM A780, que es un proceso que te marca algunos lineamientos para el proceso de retoque o de reparación de la superficie. Ahora, tenemos algunos puntos importantes, por ejemplo, la durabilidad y la vida útil.
hay que considerar que el galvanizado garantiza una protección prácticamente a largo plazo sin la necesidad de mantenimiento adicional, dependiendo obviamente de dónde se encuentre, del entorno, de las condiciones ambientales, de cuáles son los mecanismos en los cuales está enfocado este componente que estás galvanizando, por ejemplo. Y otro punto también que debemos notar es el tema de las reparaciones en sitio. Te permite, al menos en base a este documento, el uso de compuestos de zinc, soldadura de zinc, algún zinc, por ejemplo, en spray, para poder reparar áreas muy específicas que hayan sido dañadas, siempre y cuando tú tengas un procedimiento probado o sigas algunos métodos que estén probados. ¿Dónde vamos a estar aplicando el zinc? ¿O dónde vamos a estar aplicando este proceso de galvanizado basado en STM 123, inmersión caliente? Hay una cantidad enorme de componentes de infraestructura de áreas donde se puede aplicar. Por ejemplo, en temas de infraestructura lo podemos encontrar desde barandales hasta puentes. ¿Sí? Obviamente las torres de alta tensión es muy común que sean material acero recubierto con zinc. En temas de la construcción no se diga. Hay estructuras que están hechas completamente de acero, las cuales están completamente recubiertas por un proceso de galvanización caliente. Lo vemos mucho en tuberías, lo vemos mucho también en tanques, por ejemplo. Y en temas de transporte y energía, pues algunos sistemas de almacenamiento, obviamente el tema de las torres eléctricas, se ve mucho también en procesos de mantenimiento o de preparación anticorrosión para algunos vehículos. Ahora, algunas ventajas que les pudiera comentar, digamos, como para aligerar un poco el asunto. Obviamente, el galvanizado tiene enormes ventajas que ya conocemos, la protección contra la corrosión, que es una protección que dura bastante. Es un recubrimiento que nos da muy buen tema en resistencia mecánica, ¿sí? Tiene buena resistencia a la mejor elaboración, algunos impactos, considerando una comparación con algunos otros recubrimientos de la industria. Tenemos un bajo costo inicial comparado en el tema del mantenimiento. Es un recubrimiento que si está bien aplicado y está bien inspeccionado y el proceso está hecho bien, te va a durar bastante. Y en general también algunas literaturas lo manejan como un proceso un poco más ecológico. En esta relación también en parte de los orgánicos volátiles, los compuestos orgánicos volátiles que se generan en el proceso y cosas así. Ahora, hay una tabla que a mí me llama bastante la atención, que es esta de aquí, que nos habla sobre el tema de el grosor y el peso, ¿sí? Este documento clasifica los requisitos del recubrimiento según el tipo de material base y según su espesor. Y aquí se detallan algunos valores mínimos que están recomendados por el mismo documento. Toma en cuenta, si tú analizas la tabla, tenemos la columna del espesor del acero, el espesor mínimo del zinc y el peso mínimo que se debe tener. Sí, obviamente existe una relación entre el espesor y el peso. Pero aquí lo que quiero que notemos es algo. A mayor espesor del acero, el recubrimiento sigue un mismo patrón. ¿Qué quiere decir? El recubrimiento de zinc debe ser más grueso. ¿Para qué rayos tenemos esta condición? Bien simple, para que podamos garantizar una protección adecuada. ¿Sí? Ahora, enfocándonos un poco más a esta tabla y un poco más a la tarea de nosotros como inspectores, hay que tomar en cuenta que vamos a aplicar ciertas técnicas como una medición de espesores de película seca, que es un proceso muy similar al que haríamos con cualquier otro recubrimiento, para poder asegurarnos si realmente estamos cumpliendo con este mínimo de espesor. ¿Le pueden agregar más? Sí, se puede agregar más. En ocasiones no es recomendable, en ocasiones no es económico tampoco, porque obviamente a mayor espesor requieres una mayor cantidad de zinc y eso cuesta, pero aquí lo que buscan es asegurar un mínimo, ¿sí? Ahora, se complementa mucho con la inspección visual. Recuerda que en inspección visual vamos a estar buscando 4 cosas: ampollas, grietas visibles, acumulaciones excesivas de zinc y superficies desnudas. Por ahí me preguntaban hace tiempo, oye, pues que para las grietas no encuentro algo visible, pero le quiero hacer líquidos penetrantes. No. Ahí estás yendo un poco más adelante. Y recuerda que el espesor del zinc que le estás aplicando es muy delgado, al final de cuentas. No, y aparte manchas, el tema de la superficie, no dejas de probar un recubrimiento, básicamente. Entonces, la prueba de líquidos penetrantes pudiera, en la gran mayoría de los casos, que no sea
lo más recomendable, ¿ok? Una simple inspección visual. Utiliza una muy buena linterna, asegura la iluminación sobre tu área, asegura que tu inspector o tú como inspector tengas una buena agudeza visual, agudeza cercana, agudeza visual lejana. En teoría, para poder estar calificado, certificado como inspector visual, deberías cumplir con este punto y simplemente a ojo desnudo, ¿ok? En ocasiones, yo lo que les recomiendo en los talleres es que tengan algunos muestrarios de 3 o 4 cosas para entrenar a los inspectores. Tú como inspector, oye, ¿cómo te vas a entrenar? ¿Cómo vas a asegurarte que lo que estás viendo realmente es una grieta, realmente es una burbuja? Ok, vamos a tratar de conseguir algo de material para tener comparación. Al menos en el curso de la plataforma Lerne, tenemos algunas imágenes de referencia con las cuales la gente puede estar comparando cómo se ve una grieta, o cómo se ven distintos tipos de grieta, cómo se ven distintos tipos de ampollas, y obviamente zonas con excesivo zinc y zonas con poco zinc. Y básicamente esto es todo. Un tema importante que muchas veces también tocamos es el tema de la durabilidad y la vida útil. El zinc, toma en cuenta que el recubrimiento de zinc nos va a proporcionar no solamente una protección de barrera, sino muy, muy importante, una protección catódica pasiva. Si el recubrimiento se daña, el zinc actúa como un ánodo de sacrificio, protegiendo básicamente a las células, ¿ok? Tenemos un par de datos muy generales, que es que en ambientes rurales, el promedio de vida de un buen galvanizado es a partir de los 75 años. 75 años, un poco más, imagínate. Y en ambientes industriales o ambientes marinos que están expuestos a mucha salinidad, a mucha temperatura, a todo este proceso de corrosión un poco más acelerado, estamos en un promedio de entre 25 y 50 años. Entonces, imagínate, es un tema de bastante durabilidad para este proceso y con el cual nosotros estamos trabajando muy, muy cómodamente, al menos a la gente que se despreocupa por el mantenimiento, que sabe que si el recubrimiento de galvanizado está bien aplicado, nos va a durar bastante y que va a tener un muy buen desempeño.